¿Comiste la fruta, Eva? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era perfecto y lleno de luz. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, engañados por la serpiente, y comieron la fruta prohibida. Por ello fueron desterrados del Edén y vagaron por la tierra, llevando consigo la culpa y la pérdida del paraíso. Y en medio de ese exilio nacieron sus hijos, Caín y Abel, dos hermanos, dos destinos. Uno de la tierra, uno del rebaño. Y en sus corazones algo comenzaba a despertar, un misterio que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Después de ser desterrados del Edén, Adán vio a Eva como su mujer. Juntos comenzaron a vivir fuera del paraíso, enfrentando la tierra con sus propias manos, aprendiendo a cultivar, a sembrar y a cosechar el fruto de su esfuerzo. Eva concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Luego nació Abel, su hermano, y ambos crecieron bajo la guía de sus padres, quienes les enseñaron todo lo que necesitaban saber para sobrevivir en un mundo que ya no estaba lleno de perfección, sino de trabajo, aprendizaje y responsabilidad. Caín fue destinado a trabajar la tierra. Desde niño, sus manos aprendieron a sentir la dureza del suelo, a arar, a sembrar y a esperar la cosecha. Su cuerpo se hizo fuerte, su mente alerta y su espíritu determinado. Abel, en cambio, fue destinado a cuidar los rebaños. Aprendió a guiar los corderos, a escuchar la voz de la naturaleza y a proteger a los animales que se le confiaban. Su carácter era sereno, humilde y justo. Adán les enseñaba a leer los signos de la tierra, a cultivar con paciencia y a ofrecer sacrificios a Dios con un corazón puro. Este es nuestro Dios, hijos. Eva les enseñaba a respetar la vida, a cuidar lo que se les había dado y a entender que la obediencia y la fe eran más importantes que el resultado de sus esfuerzos. Así debemos orar, hijo mío. Aun siendo hermanos, las diferencias entre ellos se hicieron evidentes. Caín era orgulloso y ambicioso, buscando siempre destacarse y demostrar su valor. Abel era callado y confiado, cumpliendo con lo que se esperaba de él sin buscar reconocimiento. A medida que crecían, la comparación se volvió inevitable. Cada cosecha de Caín, cada animal de Abel, cada gesto o mirada parecía medir quién era más amado o favorecido. Los padres observaban con cuidado, advirtiendo a Caín sobre el peligro de que la envidia creciera en su corazón y aconsejando a Abel a mantener su corazón puro. Cuida tu corazón, Abel. No llenes tu corazón de envidia, Caín. Un día, llegó el momento de presentar sacrificios a Dios. Caín llevó frutos de la tierra, seleccionando los más maduros y perfectos, con orgullo y expectativa. Abel llevó de sus rebaños lo mejor que tenía, un cordero sano, ofreciendo con humildad y fe. Esto es para ti, Señor. El fuego de Dios descendió sobre la ofrenda de Abel y la consumió por completo. La de Caín permaneció intacta. El silencio se extendió, pesado, casi tangible. Caín sintió cómo el orgullo y la envidia se enredaban dentro de él, creciendo como raíces oscuras bajo la tierra que cultivaba. Los días siguientes fueron tensos. Cada mirada a Abel, cada sonrisa que parecía recibir aprobación del cielo, hacía que el corazón de Caín se llenara de frustración. El odio silencioso comenzó a desarrollarse, alimentado por la comparación constante y la sensación de injusticia. Aunque sus padres lo aconsejaban, hablándole de la importancia de dominar sus emociones, la semilla de la violencia ya estaba plantada en su interior. Maldita sea esta tierra rocosa. Mi sudor es en vano. El enojo no te hará justo. No ante los ojos de Dios. Los hermanos continuaban con sus tareas diarias,
pero ahora la relación estaba marcada por la tensión invisible. Los juegos se volvieron miradas largas y silencios incómodos. Bajo el mismo sol. Pero nuestros corazones ya no son uno. El trabajo en la tierra y en los rebaños ya no era solo aprendizaje, sino un campo donde el orgullo y la envidia crecían lado a lado. Cada amanecer, cada noche, la diferencia entre ellos se hacía más clara. Caín veía cómo Dios parecía favorecer a Abel, y su corazón se llenaba de celos que no podía controlar. Abel, por su parte, seguía cumpliendo con su labor, confiando en Dios y en la justicia que Él impartía. La inocencia se desvanecía lentamente y la semilla de la violencia aguardaba, silenciosa, su momento para florecer. Su ofrenda fue aceptada. La mía no. Y así los días se sucedían, cada uno más pesado para Caín. Cada gesto de Abel, cada sonrisa que parecía recibir aprobación del cielo, encendía en Caín un fuego que no podía controlar. Su orgullo y su frustración se enredaban, creciendo como raíces oscuras bajo la tierra que él cultivaba. Intentó callar su enojo con trabajo, con esfuerzo, con palabras silenciosas a Dios. Que siempre él. ¿Por qué no me miras a mí? Pero nada calmaba el tormento que lo consumía. Un día, mientras ambos estaban en el campo, Caín se acercó a Abel con una voz que pretendía ser tranquila. Hermanito, caminemos un poco juntos. Necesito hablar contigo. Y Abel, confiado, sonrió y asintió, sin sospechar la oscuridad que se ocultaba tras aquellas palabras. Caminaron entre los surcos, rodeados por la brisa que movía las hojas y el canto lejano de los pájaros. El mundo parecía detenido, expectante, como si la tierra misma supiera que algo terrible estaba por suceder. El odio en Caín ya no era silencioso, era un peso que le comprimía el pecho, un huracán que amenazaba con romper todo a su paso. Abel continuaba su conversación. El cielo hoy es una bendición. Los rebaños están sanos y fuertes. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Caín. La injusticia que sentía, la aprobación divina que parecía inclinarse hacia su hermano, lo arrastraba hacia un abismo que él mismo no podía detener. De repente el campo quedó en silencio. Los ojos de Caín se encontraron con los de Abel. Y por un instante, todo el amor de la infancia y los juegos compartidos se desvanecieron. El viento cesó, los pájaros callaron, y la tierra contuvo la respiración. Caín levantó la mano y, en un instante fatal, la primera sangre de la humanidad fue derramada. Abel cayó al suelo, y con él, la inocencia del mundo se vio manchada por el odio de un hermano. Caín retrocedió, horrorizado, mirando sus manos, manchadas de un rojo imposible de borrar. El silencio se volvió ensordecedor. La brisa traía un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y hierro. El corazón de Caín latía con fuerza, pero no había alivio, solo miedo y culpa. Por primera vez, comprendió la magnitud de su acción. La primera tragedia humana estaba completa. Entonces la voz de Dios resonó sobre la tierra, profunda y temible. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Respondió Caín temblando, sabiendo que había fallado. La tierra misma parecía clamar contra él. El castigo fue inmediato. La labor que tanto había amado se volvió maldita. La tierra que antes obedecía a sus manos ahora se resistía. Sus cosechas serían escasas y su camino sería errante y solitario. Caín cayó de rodillas, lleno de desesperación, sintiendo la soledad absoluta que su crimen le traería. El corazón humano había conocido la primera sombra de la violencia, y ahora él era su portador. Dios marcó a Caín, no para que muriera, sino para que recordara su crimen y fuera testimonio del precio del odio y la envidia. «Nadie te matará», dijo la voz divina, «pero vagarás por la tierra y cada paso será un recuerdo de lo que has hecho».
Y sus padres, Adán y Eva, lo miraban con dolor indescriptible, sus ojos llenos de lágrimas que no podían borrar lo ocurrido. El peso de la tragedia caía sobre toda la familia, y la tierra misma parecía guardar memoria. La humanidad aprendió por primera vez que la maldad puede surgir del corazón más cercano y que el amor entre hermanos puede ser traicionado por la sombra del orgullo y la codicia. Mientras Caín se alejaba solo y marcado, Abel yacía en la tierra y con él la lección eterna, que cada acto tiene consecuencia, que la vida es frágil y que la envidia puede convertirse en un arma mortal. El aire era denso. Cada paso de Caín parecía pesar más que el anterior. Atrás quedaba el campo donde la sangre de su hermano clamaba desde la tierra, y adelante un horizonte desconocido, vasto y silencioso. El viento soplaba entre los árboles como si llorara junto con él, y el eco de la voz de Dios seguía resonando en su mente. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta no solo lo había condenado, lo había marcado para siempre. No era una simple pregunta, era un espejo que reflejaba el alma del hombre, un llamado a la conciencia de cada ser humano que vendría después. Caín caminaba, y la tierra que antes le había respondido con frutos, ahora parecía rechazarlo. Las semillas no germinaban, los árboles se marchitaban, los ríos se volvían distantes, como si la creación entera se apartara del primer asesino. Cada sombra lo observaba, cada sonido nocturno lo hacía temblar. En el silencio de la noche, el nombre de Abel se repetía en su mente como un eco que no podía silenciar. Y aunque Caín fue maldecido a vagar por la tierra, Dios no lo abandonó por completo. Porque aun cuando la justicia fue pronunciada, la misericordia no fue retirada. El mismo Dios que vio la sangre de Abel clamar desde el suelo, también escuchó el temblor en el corazón de Caín y tuvo compasión. En su errar, Caín halló un lugar donde detener su paso, una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Allí, en medio de su soledad, encontró compañía. Tomó esposa, y de esa unión nació su hijo Enoc. Y en ese nacimiento, Caín sintió que, pese a su culpa, Dios aún le permitía dejar una huella en la historia. Construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo, como símbolo de que la vida continúa, de que incluso en medio del juicio puede surgir algo nuevo. De Enoc nacería Irad, de Irad vino Meujael, de Meujael, Matusael, y de Matusael nació Lamec, el primero en tener 2 esposas, y el padre de hijos que marcaron el avance del hombre, Jabal, que vivió en tiendas y cuidó ganados. Jubal, que fue el padre de los músicos, y Tubal-Caín, maestro de los metales y del fuego. Así, del linaje del hombre marcado, nacieron quienes dieron forma a la civilización humana. De la mano del pecado, Dios permitió que naciera también la creación, la música, el arte, la fuerza y la inteligencia. Porque Dios no destruyó al pecador, sino que lo dejó vivir para enseñar al mundo. El primer asesino se convirtió en el primer ejemplo de lo que ocurre cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, pero también en testimonio de que el perdón divino es más grande que la condena humana. Caín vivió muchos años, y aunque su alma jamás se libró del recuerdo, aprendió que el perdón no borra el pasado, pero da sentido al futuro. Cada cosecha que levantaba, cada hijo que nacía, eran recordatorios de que la vida, incluso herida, puede florecer. Mientras tanto, lejos de allí, Adán y Eva lloraron profundamente. El Edén era ya un recuerdo lejano, y sus corazones habían conocido el peso del dolor. Habían perdido a 2 hijos, uno muerto, el otro errante. Pero el amor de Dios aún no los había abandonado. Pasaron los años y Eva concibió nuevamente. Cuando dio a luz lo llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y de Set nacería Enos. Y desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La bendición regresó a la familia de Adán,
el ciclo de la vida se reanudó, y aunque el pecado había dejado su marca, la gracia de Dios también había dejado la suya. Desde entonces, invocamos su nombre, no a escondidas, sino en comunión. El cielo ya no era tan claro como el Edén, pero la presencia de Dios seguía acompañando a quienes lo buscaban con corazón sincero. La historia de Caín y Abel no es solo una tragedia, es un espejo de la humanidad entera, porque en cada uno de nosotros existe la posibilidad de ambos hermanos, el que ofrece con fe y el que ofrece con orgullo, el que ama y el que envidia, el que perdona y el que hiere. El corazón del hombre sigue siendo el mismo desde el principio. En él habita la semilla del bien y del mal. Y cada día, cada decisión, cada pensamiento define qué semilla dejará fruto. De Caín aprendemos que el pecado no empieza en el acto, sino en el deseo no dominado. Que la envidia puede parecer pequeña, pero si no se vence, se convierte en destrucción. Aprendemos también que el arrepentimiento no siempre evita las consecuencias, pero siempre abre la puerta a la misericordia. Porque aunque Caín fue maldecido, también fue protegido. Aunque fue condenado, también fue escuchado. El sello que Dios puso sobre su frente no fue solo un signo de culpa, sino una señal de que su vida aún tenía propósito. Dios no lo permitió morir, porque incluso su existencia serviría como advertencia al mundo, que nadie puede escapar de las consecuencias del mal, pero tampoco nadie puede huir del amor de Dios. Y así, la historia se convirtió en lección eterna. El primer hombre marcado fue también el primero en comprender que la justicia y la misericordia pueden coexistir, que el castigo de Dios no busca destruir, sino transformar. Adán y Eva, viendo a su nueva descendencia, comprendieron que la promesa de vida seguía viva. Sus nietos y bisnietos poblaron la tierra, y el nombre de Dios volvió a ser invocado en los hogares. El mundo siguió creciendo, y la sangre de Abel continuó clamando desde la tierra, no ya como un grito de condena, sino como una advertencia para todo corazón humano. La vida de Caín quedó grabada como símbolo de la caída, del arrepentimiento y de la gracia que no abandona ni siquiera al más perdido, porque Dios no se deleita en la destrucción del pecador, sino en su regreso. Y aunque la historia de Caín comenzó con odio, terminó con comprensión. Su dolor lo acompañó siempre, pero en su caminar comprendió que la justicia divina no es solo castigo, sino oportunidad. Oportunidad de reflexionar, de cambiar, de enseñar. Por eso su historia sigue viva, porque todos llevamos en nosotros algo de Caín, una voz que nos empuja hacia el orgullo, la comparación o la envidia. Pero también llevamos la oportunidad de ser como Abel, humildes, fieles y justos ante los ojos de Dios. Y si alguna vez caemos, si alguna vez la oscuridad nos vence, que recordemos que el mismo Dios que marcó a Caín también le permitió vivir, amar y tener descendencia. Esa es la verdadera lección, que aun cuando fallamos, el amor de Dios sigue ahí, esperando nuestro regreso, esperando que comprendamos que la vida, incluso fuera del Edén, sigue siendo un regalo sagrado. El dolor de Adán y Eva se transformó en esperanza, y el exilio de Caín en enseñanza. Así comenzó la historia del hombre, una historia de caída y redención, de culpa y perdón, de juicio y gracia. Y en medio de todo eso, una verdad eterna resuena en el corazón del tiempo, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado y que mientras haya vida, siempre habrá oportunidad de volver al Creador.